Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mañanitas o tardes estén teniendo. Soy Carlos Ortiz y este es el podcast Pura Gente Interesante. El día de hoy tengo una invitada muy especial, la maestra Beatriz Anaí Robles de la Cruz. Sea bienvenida a este programa, espero se encuentre muy bien y cuéntele a las personas que nos ven quién es y a qué se dedica. Ok, hola, mucho gusto. Soy la maestra Beatriz Anaí Robles de la Cruz y soy licenciada en educación preescolar. De hecho, estoy terminando de estudiar la maestría en innovación en las tecnologías del siglo XXI y trabajo en la Ciudad de México. Tengo 9 años de servicio en sector privado, 5 y en público 9. Excelente, muy bien. Hemos tenido otros invitados que se dedican a la educación. Anteriormente tuvimos al maestro Sandro, también hemos tenido a la amiga Lupita y pues todos o muy poca gente se salva de tener a un maestro cerca. Por lo general, siempre he dicho que los maestros son los que tienen más historias que contar, historias tanto de éxito como historias tristes, pero ser un maestro de preescolar es siempre el primer paso en la sociedad para conocer el mundo, ¿no? Entonces, cuéntenos cómo ha sido su experiencia siendo maestra de preescolar. Pues mira, para empezar es una carrera que yo adoro y si volvería a nacer la volvería a elegir sin mayor problema. ¿Por qué? Porque me gusta trabajar con los chicos. No nada más es el juego es una herramienta, sino también toda la experiencia emocional que tienes, ¿no? En esta situación de que no estás trabajando con una hoja en blanco, que si se equivoca la hoja, pues la desechas, pero aquí no puedes desechar a un niño, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues vas a trabajar a partir de él y para él. ¿Por qué? Porque ellos van descubriendo el mundo, como bien lo dice, es educación preescolar, es la base del aprendizaje. Entonces, si no tenemos una buena base, pues el niño pues va a provocarle frustración, va a estar enojado, no le va a encontrar gusto al aprendizaje o va a decir yo no quiero ir a la escuela, ¿para qué me sirve? Y entonces es ahí que a partir de las características de los niños, pues se trabaja mediante el juego, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, trata a los pequeños como quieres que traten a tu hijo, a tu primo, a tu sobrino. ¿Por qué? Porque finalmente es un recuerdo que se va a quedar quizá para lo largo de los años. Yo quiero pensar que sí, efectivamente, las maestras, podría decir maestras, hasta ahorita no he tenido el gusto de conocer a un maestro de preescolar, pero al menos las maestras de preescolar son las que más cariño a veces uno les tiene y de las que más se acuerda uno. Yo todavía me acuerdo yo tuve el caso de que tuve dos maestras de preescolar. La primera fue muy chistoso porque mi mamá en ese tiempo se peleó con ella. O sea, de pelear de desgreñársela, sí, 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 no, fue nada más pelea de palabras. Y me cambiaron con otra maestra, la maestra Lupita, le mando un saludo, fue mi primer crush que yo me acuerde. La amé en ese tiempo, pero sí, efectivamente, el maestro de preescolar siento que es el que más marca a una persona. Yo creo que todos tenemos recuerdos bonitos de un maestro de preescolar, pero ¿por qué? Efectivamente, ¿por qué ese amor y ese cariño por aprender se va perdiendo en la escuela primaria? Pues es que es, como bien lo decimos, es las características de los niños, ¿no? A veces decimos que en preescolar solamente van a jugar y que no adquieren aprendizaje cuando es un error muy grande y que la sociedad lo ha visto así. ¿Por qué? Porque finalmente a partir de lo que el niño aprende es la base de primaria. Y fíjate que hace poquito en la Secretaría de Educación Pública hubo como la oportunidad de que tú trabajaras con maestros de otros niveles. Y no nada más es, yo tuve la oportunidad de trabajar con primaria, secundaria.
Y al compartir, pues te dicen, ¿no? Te echan la culpa. Es que en preescolar no vieron nada, que no sé, que nada más van a jugar, que quién sabe qué, ¿no? Y que según ellos la educación primaria ya es formal, cuando yo considero que no es así. ¿Por qué? Porque si tienes una buena base en preescolar, tu base va a seguir forjándose en primaria. Y a veces yo creo que es este cambio, el cambio que los niños en preescolar no están acostumbrados a estar sentados en una silla, los niños no están acostumbrados a estar tanto tiempo durante una actividad por las características, pero ya estando en primaria pues cambia totalmente, porque pues ya es quizá con planas, quizá ya no, el juego ya no es una herramienta, ya piensan que es diferente, cuando no es así. Todo en cualquier nivel, ¿no? Puedes utilizar el juego y seamos chiquitos o seamos grandes, la respuesta va a ser pues exitosa, porque finalmente nosotros somos seres humanos y trabajamos por emociones. Y quizá el ritmo de enseñanza en primaria y secundaria ya es más formal, perdiendo de vista justo lo que tienen estas emociones, ¿no? Que las emociones están al 200%, yo les digo a los niños, que si yo estoy feliz, yo les transmito mi felicidad, pero si estoy enojada, si estoy triste, si estoy así como de, ay, pues vengo a trabajar nada más por trabajar, pues ellos también no van a tener esta respuesta. Y a veces el contexto cambia mucho porque pues quizá en preescolar es más libre, tú puedes tener más elección de lo que tú vas a trabajar, y en primaria por los contenidos y el tiempo, pues la dinámica puede cambiar y es cuando ya la enseñanza se empieza a volver monótona. Eso es desde mi punto de vista. No estoy asegurando que sea correcto, ¿eh? Yo lo veo de esa manera. Sí, porque yo lo veo como hasta parece trampa, ¿no? Porque qué bonito que cuando tú eres un niño chiquito te recibe siempre una maestra alegre, bonita, que se arregla, que está lista. Yo así las veo, ¿por qué? Porque tanto en mi comunidad como en mi experiencia afuera y las maestras de preescolar, que conozco a varias que he conocido, siempre son que mucho amor, mucha buena vibra, mucho sentimiento, te cantan para que aprendas, te toman de la manita para que sepas escribir. Llegas a la primaria y hinche estafa toda cañona, toca el maestro pelón, malhumorado, hijo de su Mauser, que nada más está ahí regañándote. Y dices, ay, ¿dónde quedó mi maestra? ¿No? Y hasta me ha tocado niños que decir, es que mi maestra de kinder. Y no, ya es cuando ves la dura realidad y pues ya no digo que todos los maestros pelones sean así, saludos a todos los maestros pelones, que son chidos, obviamente, pero sí es una cosa bien que daña, la verdad, daña el autoestima del niño, que viene uno de ese ambiente tan bonito y que de momento entra uno a primaria y valió grillo, ¿no? Es cuando... Y más, si a eso le sumamos que los niños tanto de los 5 a los 13, 15 años empiezan a experimentar cambios corporales, hormonales y todo este tipo de cosas, más el plan educativo, que es meter muchísima información, claro. Pues es todo un boom en la cabeza de un niño, ¿no? Entonces, por eso yo siempre he dicho que el kinder es hermoso. Yo creo que todos, o muy raro el que no tiene muy buenos recuerdos de kinder. Pero hablemos de los nuevos retos como maestro de preescolar. Ya no es solamente jugar, ya no es solamente cantar. ¿Cuáles son los retos o las exigencias que se piden ahorita en 2022 para una maestra de preescolar? Pues mira, a partir de la pandemia, la verdad, la educación cambió, y no nada más preescolar, sino en general, en todos los niveles. ¿Por qué? Porque empezamos como a perder este sentido al miedo de ¿qué pasa si lo intento? ¿Y qué van a decir de mí? No, ahora es de, pues ni modo, tienes este reto y lo tienes que llevar a cabo, ¿no? Con diferentes situaciones. Por ejemplo, a partir de la pandemia, los niños, pues podemos decirles que son como de cristal, la generación de cristal, porque pues ahora ya no les puedes decir nada,
ahora tienes que trabajar con las emociones. Si bien la pandemia dejó muchas consecuencias, una de ellas pues son las emociones, que el niño empiece a comprender el porqué, la importancia. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer yo si siento cualquier emoción? ¿Cómo lo puedo resolver? Y ahora en el nuevo plan, pues nos dice que no nada más es el niño al centro. Anteriormente lo venían manejando así, ahora es la comunidad al centro. ¿Por qué? Porque no nada más trabajas con el niño, sino trabajas con toda la comunidad. Y eso es el gran reto real que dices tú. Tú no vas a llegar a una comunidad, a un lugar a cambiar. Vas a cambiar tradiciones, vas a cambiar su manera de pensar. Claro que no, o sea, ahora tú te tienes que adaptar a ellos, ¿no? Que por ejemplo, yo trabajo en la Ciudad de México, en una alcaldía que tiene sus tradiciones muy arraigadas. Y yo quiero cambiar, no lo puedo. Yo me tengo que adecuar a ellos y ese es el reto real. ¿Qué vas a hacer tú como maestra para involucrar a los padres de familia y para involucrar su cultura y sus tradiciones? Por ejemplo, nosotros hay un periodo de diciembre que faltan a partir de, no sé, del 11. Nosotros tenemos ausentismo, ya sabemos que abrimos la puerta y habrá 1, 2 o a veces no hay ningún niño, pero pues tampoco puedes ir a la iglesia a decir, oiga, te estoy esperando, ¿no? Realmente pues tú te tienes que adecuar a sus costumbres y pues lo decimos fácil, pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque no nada más trabajas con un niño, trabajas con muchos y entonces pues el contexto es diferente entre una familia y otra. A lo mejor para una familia la costumbre es muy importante, para otra pues no les interesa y pues yo lo llevo. Pero pues te tienes que adecuar para brindarle justamente este aprendizaje, que el niño aprenda que en su cultura hay otras formas de pensar, hay otras formas de vivir, que hay otras formas de resolver problemas. Entonces es ahí realmente cuando la educación tiene un sentido para la vida. No nada más es llenar por llenar planas, por decirlo de una manera, porque eso pues no le encuentran sentido. Pero quizá a lo mejor ahora con lo de las tradiciones de Día de Muertos. Pues las tradiciones en mi familia, en mi comunidad se recuerden a los seres que ya no están. Y el niño le está dando justamente el sentido. Y tú no estás eliminando las costumbres, sino estás tomando esa herramienta para que justamente el niño pueda tener un aprendizaje. Yo creo que ese es uno de los retos más complicados y que a pesar de los programas, a pesar del gobierno que vaya cambiando, el contexto va a seguir ahí y nosotros lo tenemos que tomar en cuenta para poder brindarles aprendizajes a los niños. ¿Todavía te acuerdas de tus maestros o tus maestras del kinder? Claro, por eso, por una maestra elegí ser esta profesión, ¿no? Yo me acuerdo y tengo una anécdota de mi mamá me llevaba a la escuela y en un evento mi hermana también estaba, pero en otro salón porque era más pequeña. Entonces, llegaba y me acuerdo que mi mamá me decía, espérate aquí, no te muevas, ahorita vengo por ti. Y pues yo hablé y le dije, no mami, no, yo voy contigo. Y entonces pues las maestras se sorprendieron, dijeron, ¿qué? ¿Betty habla? Y mi mamá, pues sí, siempre ha hablado. Y mi mamá me pregunta en ese momento, ¿por qué no hablas? Pues porque no quiero, ¿no? O sea, yo no le sentía como, porque pues a lo mejor para mí no era importante hablar, sino era para jugar, ¿no? Entonces recuerdo a esa maestra que siempre te decía así como, hoy vamos a trabajar esto, pero con mucho amor. Salíamos al patio. Me acuerdo mucho que teníamos un arenero ahí y ahí nos ponía a formar figuras geométricas, que es lo que me acuerdo. Y yo me acuerdo que me decía, ¿cómo es? Y yo así de, pues este es cuadrado, tiene 4 lados y hasta ahí. O sea, para mí la educación preescolar fue
muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque aparte mi maestra me apapachaba mucho y siempre me acuerdo que llegaba con una sonrisa y nos decía, ¿cómo están? De hecho, yo casi nunca quería faltar porque justamente pues decía, no, porque mi maestra me va a estar esperando, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí inició como este sentido de que, yo quiero ser maestra, pero de los chiquitos, ¿eh? De los grandes no. No. Ya es otro mundo, ¿no? Sí. Con los grandes. Aquí nos gusta llamarle, o no sé si allá aplique igual, el primer día de clases nosotros le llamamos el día de los niños chillones. ¿Cómo es lidiar el primer día con esos pequeños que estaban tan acostumbrados a estar con su mamá en su casa, sentaditos, y de momento, tu primer día de escuela en tu vida, para muchos en su vida? Muy raro el que inician una formación de educación temprana, que sí lo hay, pero seamos honestos, es un 20% del 100%. ¿Cómo es el primer día? ¿Qué pasa en la mente de las maestras de preescolar el primer día? No, es una guerra, dices tú, y ahora, ¿cómo van a venir? No sabes con quién vas a tratar, no sabes cómo van a ser los papás, no sabes la reacción de los niños, ¿no? Entonces, es trabajo previo de las maestras y de la directora porque pues tienes que recibirlo en un ambiente cordial. Nosotros decoramos, le pones que globos, cuando llegan les echas burbujas para que justamente el niño no sienta como este desapego de mamita o de la familia a la escuela, ¿no? Entonces, pues a pesar de que nosotros planeamos esta bienvenida, a veces es muy complicado por las situaciones de los pequeños, ¿no? Y te muerden, te pegan, gritan, hacen, deshacen, pero digo, finalmente es algo que nos enfrentamos y que a pesar de que quizá a lo mejor la maestra de primero, por decirlo de una manera, es la que se enfrenta a esto directamente, pues nosotras las demás maestras nos estamos apoyando, ¿no? Quizás si yo tengo 2 niños, bueno, pues yo te apoyo y estamos pues ahí auxiliándote, ¿no? Y son como actividades conjuntas para que justamente estos pequeños se vayan sintiendo más relajados, porque allá se llama la semana de adaptación. Primero 3 días entran los niños que no habían cursado una escuela y que nunca jamás habían ido, ¿no? Y ya después los otros 2 días restantes, que es jueves y viernes, ya llega toda la comunidad o niños que ya estaban reinscritos, ¿no? De segundo y pasaron a tercero. Entonces son estos 3 días donde los niños se van como adaptando. Digo, puede durar mucho más tiempo, pero estos 3 días sí estamos como trabajando muy de la mano las maestras, todas nos ponemos en la puerta. Pues sí, a veces hay niños que les digo yo, que se escurren, porque ya cuando los ves arriba y ya están abajo llorando. Y pues ya, pues obviamente con esta situación del maltrato, todas estas situaciones, pues tú tienes que tener como alternativas, ¿no? Que no vayamos a maltratar al pequeño, que no se vaya a violentar su derecho, toda esta situación. Por eso es un trabajo previo. Decimos, bueno, a lo mejor si un pequeño de tercero llora, pues tú no lo vas a cargar porque es más complicado, ¿verdad? Pero quizá está el trabajador que nos ayuda y ya lo metemos, o entre 2 maestras vamos platicando para que el niño se relaje, ¿no? La ventaja que nosotros tenemos es que en la escuela, pues la puerta es como de barrotes y se ve hacia la calle. Entonces, mira, ahí está tu papá, te está esperando, solo es un ratito, vamos a jugar y se van relajando. Pero a veces hay niños que lloran y lloran toda la jornada y decimos, ¿y qué vamos a hacer? Porque es una angustia, digo, finalmente tú lo preparas, pero pues ya la realidad es otra cosa, ¿no? Entonces es así de, ya, deja de llorar, no sé, te angustias tú también, ¿no? Pero pues tratamos de que todas las maestras estén como a la par para que el niño esté tranquilo, ¿no? Porque pues imagínate, si nos ponemos a llorar también, pues no los vamos a calmar, ¿no? De hecho,
el ciclo pasado yo atendí a un grupo de primero y eran dos hermanitos, no lloraban y se agarraban de la puerta y no los podíamos soltar, o sea, pues le decía yo a mi directora en ese momento, ¿no? Pues vamos a darle un paseo, íbamos que a los juegos, regresábamos, andábamos pues pues todas las instalaciones de la escuela y hasta que se relajaban un poquito. Y pues sí es complicado porque pues tú planeas, pero ya al momento es diferente. O sea, a pesar de que planeas actividades de integración, pues si el niño está llorando, pues no va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces primero lo tenemos que tranquilizar y poco a poco lo vamos como involucrando justo en estas actividades. Pero realmente el reto no son los niños, son los papás, que a veces el niño entra muy tranquilo y el papá en la puerta llorando, diciéndole adiós, mi amor, no, señor, ya váyase, ya el niño está tranquilo. Ese es el reto, ¿no? Que a pesar de que les decimos, no, papitos, dejen a sus niños, si los ven llorando, si los ven, no sé, en el piso, déjenlo, nosotros nos hacemos cargo, pero no. O sea, a pesar de que se los decimos, pues no, ya creo que el papá quiere abrazarlo, en ocasiones se lo llegan a llevar por justamente este temor, ¿no? Pero poco a poco el niño se va adaptando y pues ya, y pues se relaja la maestra y nos relajamos pues también al niño y pues ya, poco a poco va adaptándose. Hay niños que a veces en un mes tarda su adaptación, ¿no? Que llora y entran llorando, pero ya la maestra o en ese momento pues habla con los papás, les dice el motivo, les dice que pues los niños es un medio de adaptación de casa a escuela, pero necesitamos mucho trabajo con ellos. Entonces ya los papás también se van como relajando, pero es muy complicado a veces que los papás se entiendan que si ellos están angustiados, pues los niños también se angustian. Y luego es una reacción de cadena, ¿no? De que están los niños tranquilos y empieza a llorar uno y empieza la histeria colectiva con los demás, ¿no? Su máquina. La verdad, yo sé que ser maestro o maestra de educación preescolar no es para todos. No, eso sí es una batalla que no todos se la avientan. Y aquí lo que me he dado cuenta en educación preescolar, que hay escuelas donde solamente tienen segundo y tercero y otras tienen primero, segundo y tercero. Yo sé que no es porque falta una maestra. Y aquí rompamos el debate o empecemos el debate. ¿Cuándo es la edad adecuada para que un niño entre a preescolar? Pues se supone que es que en la guía operativa no viene como estipulado que los niños tienen que cursar los 3 años de preescolar, ¿no? Pero sí dice mínimo 2. Entonces por eso los papitos lo inscriben en segundo y en tercero y solo cursan 2 años. Pero realmente para que el niño pueda tener justa esta trayectoria empieza desde primero, que son los 2 años, 8 meses. ¿Por qué? Porque ellos ahí empiezan a identificarse que no nada más son ellos, empiezan a dejar todo esto de la etapa egocéntrica, ¿no? Que si hay un color, yo quiero este color y todos van a querer el mismo. ¿Por qué? Porque son egocéntricos, o sea, esto es mío y no te lo comparto. Entonces desde ahí se empieza a trabajar esta situación, las convivencias, que ellos se conozcan, que ellos vayan aprendiendo. Ya en segundo se supone que ya los niños van a identificando los límites, las reglas, en donde el niño ya comprende que no nada más existe él, ¿no? Sino que tienes que compartir también con los demás compañeros. Y pues empieza ya como esta situación de socioemocional, que yo considero que este es uno de las áreas de desarrollo más importantes en los niños. Si el niño no se conoce y no conoce sus emociones, no puede tener una base para adquirir los aprendizajes de pensamiento, matemático, exploración. ¿Por qué? Porque todo es aquí, son actividades de juego colectivos, y si él
no se va a ir y no se va identificando, obviamente va a ser muy complicado para él. A veces en escuelas públicas no vemos como tanto como el retroceso, pues, para decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque pues se lleva una secuencia desde primero hasta tercero, pero por ejemplo yo que trabajo en escuelas privadas, pues ahí sí vemos que el niño, si no entra primero, en segundo les va a costar mucho trabajo, porque pues tú sabes que es el plus, ¿no?, de la escuela privada, que el niño salga leyendo y escribiendo. A pesar de sus características, a pesar de sus ritmos, finalmente la escuela privada es lo que te está ofreciendo. Entonces, si el niño no hace primero, pues ya para segundo tienes lagunas mentales, que finalmente pues sí se cubren en segundo, pero les va a costar más trabajo. Entonces, esto pues obviamente a los niños los frustra, a los niños se enojan, hay veces que hay niños que dicen, es que yo no sé, yo no puedo, por esta situación, que no tuvieron un seguimiento desde primero a tercero. A pesar de todo, en la Secretaría de Educación Pública y en el programa de aprendizajes clave, nos menciona, ¿no?, que el jardín de niños es la iniciación a la lectoescritura. Finalmente el niño consolida su aprendizaje, su escritura y su lectura hasta los 7 años de primaria. Pero digo, en escuelas privadas, pues el plus es esto. Y entonces, la verdad, pues sí se ve como el retroceso si no cursa primero. Y en escuelas públicas, la verdad, no. ¿Por qué? Porque tienen un seguimiento. Sí les cuesta más el momento de adaptarse. ¿Por qué? Porque no cursaron primero. Pero digo, finalmente mediante los juegos y mediante la convivencia, el niño va comprendiendo el sentido del por qué compartir, el sentido de mis emociones, el sentido del por qué tengo que aprender, ¿no? Él va dándole sentido que lo que está aprendiendo en la escuela le va a servir para su vida. Digo, mediante sus características, ¿no?, y sus ritmos de aprendizaje. Hablando de retrocesos, he escuchado el caso de que niños salen leyendo y escribiendo del kinder, pero llegan a segundo, tercero de primaria y se les olvidó. Y la mamá llega y reclama y dice, es que mi hijo sí sabía leer, es que mi hijo sí sabía escribir. ¿Qué pasa en esos casos? Quizá el niño no comprendió como el sentido de la lectura y la escritura, porque seamos realistas, los papás y la sociedad en general creen que leer y escribir es que el niño aprenda a copiar, y no. El sentido de escribir y de leer es que el niño, si pone una bolita o un palito y te dice ahí mamá, él ya le está encontrando un sentido, ya no está viendo que es un palito y es una bolita, sino él ya lo está interpretando a sus características. Entonces, muchas veces, y yo creo que es toda la educación tradicional que nos han dado, ¿no?, y nos han otorgado, que era primero para aprender a escribir y leer es aprender a copiar, cosa que no. Entonces, pues obviamente, si tú en el preescolar tuviste en la casa de la estimulación, si tú en preescolar tuviste como esta estimulación en la escuela, te respetaron tus características, el niño sí puede salir leyendo y escribiendo, pero pues posiblemente, a lo mejor en primero y en segundo vienen manejando las sílabas. El niño en preescolar no trabaja mediante sílabas, nosotros lo trabajamos mediante sonidos. Entonces, es una situación que confunde a los niños, ¿no? Porque nosotros le decimos, a ver, escucha, tu nombre, ¿cómo es? Te llamas Pedrito, ¿cómo comienza tu nombre? ¿Con qué sonido? Y entonces hemos estado trabajando como los sonidos, y tú llegando a preescolar, a primaria, pues les metes sílabas, pues sí es como la confusión total, ¿no? Porque pues son sílabas escritas, pero no por el sonido. Y quizá desde ahí puede haber un retroceso. ¿Por qué? Porque hiciste como un clutch de que lo que yo venía trabajando era por sonidos y tú me lo metes aquí escrito, pues me voy a confundir. Puede ser que a partir de eso puede ser el retroceso que el pequeño tenga, ¿no? Puede ser también, o puede ser quizá también por alguna situación que está pasando en casa,
que el niño no puede explicarse, que el niño no entiende, pero que tampoco los papás le explican, pues obviamente ¿cómo lo va a reflejar? Pues retrocesos. Sí, porque es bien curioso eso de que, pues, dicen las mamás, mi hijo iba bien, mi hijo, o sea, decía tantas cualidades que tenía, pero llega a primaria y de momento no. Yo siento que esto sí es cierto. Lo leí en un libro de psicología hace ya muchos años, tuve la oportunidad de ser instructor por parte del CONAFE en una escuela primaria y me quedaron muy grabadas sus palabras de esta persona que escribe este libro y decía, los niños desde pequeñitos hasta los 10 años son el reflejo de su papá y de su mamá. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Yo creo que sí. Sí, porque en ocasiones en la escuela tú ves al niño con un comportamiento, a lo mejor en casita el niño no sigue reglas, a lo mejor en casita el niño es de lo peor porque así te lo maneja la mamá, ¿no? Y llegando aquí al salón, pues quizá es diferente como en este sentido. ¿Por qué? Porque ya empieza como a encontrar entiende que no nada más es él, sino que hay más niños con los que tiene que convivir, en el caso positivo, pero en el caso negativo, que pues el niño es el reflejo justamente de lo que ve en casita, no sigue reglas, el niño golpea, el niño anda por toda la escuela sin respetar acuerdos. Y pues tú lo ves, ¿no? Quizá le dices a la mamá, ¿no? En un simple hecho que yo siempre les digo, buenas tardes, papás. Pues a lo mejor me contarán 1 o 2. Llego a la escuela y les digo a los niños, buenas tardes, chicos. Pues me contestarán unos 2, pero si no tenemos como este hábito, yo siempre les decía a los papás, ¿no? Si yo los saludo es porque ustedes llegan y porque ustedes son el reflejo de sus hijos. Si sus hijos ven que ustedes se hablan con respeto, si sus hijos ven que me saluda, pues obviamente ellos también lo van a hacer. Entonces hasta un simple saludo, ¿no? O sea, un buenas tardes en la puerta, hay niños que sí, y ves a la mamá que te dice, saluda en la entrada, ¿no? Y el niño, buenas tardes, a lo mejor no lo entiende, pero finalmente lo está haciendo. Pero hay otros que les dices, buenas tardes, se pasa. ¿Por qué? Porque finalmente los papás no lo hacen. Y entonces en muchas ocasiones, pues sí, yo quiero pensar que sí, el reflejo pues viene desde casa y que a veces los papás ven a la escuela como una solución cuando realmente los valores, los hábitos, las aptitudes empiezan desde casa, ¿no? Aquí en la escuela solo los reforzamos. ¿Por qué? Porque nosotros lo manejamos como con el ejemplo. Pero si el niño en la escuela les ponemos hábitos y en casita pues no los tienen, pues ahí es cuando provocamos un choque, porque dice el niño, ¿yo a quién le hago caso? ¿A mi maestra o a mis papás? Y entonces yo les digo a los papás, si nosotros trabajamos en conjunto, lo que yo diga, más lo que ustedes digan y más lo que hagamos, pues el niño va a empezar a comprender el sentido de las buenas tardes, el sentido de los hábitos de cortesía, el sentido del saludar, el sentido de respetar a los demás. ¿Por qué? Porque simplemente estamos trabajando en conjunto. Pero si yo, aunque me pare de cabeza y les diga a los niños, pero si no los ven a ustedes, pues es lo mismo. Va a decir, ay, ¿yo por qué? Si mi papá no lo hace o mi mamá no lo hace, ¿no? Me acordé del meme de ese que se sube uno al transporte público y dice, buenas tardes, y no le contestan y se puede pensar, tal vez no funcionan burros. Entonces, sí. Así me acordé de esa situación. Y sí, tienes razón. Y yo por eso me quedé muy de guau. Tuve la situación de un niño que era muy grosero, muy mentiroso, de lo peorcito que, pues yo lo digo así. Brandon, ojalá te hayas corregido. Es malo hablar de él como un mal alumno, que para mí lo fue. Pero me llamaba mucho la atención que la mamá era así, era lo mismo, que el niño era igual de conflictivo, era igual. Y yo así de, ay, pues no llega uno a ningún lado. O sea, sí fue como que decepcionante no encontrar una solución
a este pobre chico. En ese tiempo teníamos unos asesores pedagógicos itinerantes, les llamaban, que iban cada vez a ver qué onda con nuestros niños. Y esta maestra, pues yo dije, pues ya llegó mi salvación, ya lo va a corregir, ya va a hablar. No, lo único que hacía era engrandecerlo para que siguiera haciendo sus travesuras, y fue de, ¡ay no! Fue un tormento. Y yo creo que es una responsabilidad muy grande como maestras de preescolar, el detectar esos puntos en los niños. Y yo creo que todavía están a tiempo de corregirlo. Sí se ha dado el caso. Sí. De hecho, tuve un pequeñito, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero ya sabes quién eres. y llegaba a la escuela como tal y empezaba como a molestar a sus compañeros, les pegaba y varias cosas, ¿no? Entonces, justo en ese momento tuve también en el salón a un pequeño con autismo. Entonces, al principio, pues sí era complicado para mí porque dije, ¿cómo voy a actuar? Yo pues no sé. Entonces empecé a investigar, la mamá me empezó a comentar qué es lo que teníamos que hacer con este pequeñito y todo. Y justo este pequeño les decía a sus compañeros que les hiciera como maldades al pequeño del autismo. Y lo molestaba, y pues obviamente este pequeñito no podía hablar, pero tampoco como que se relacionaba con todos. O sea, ¿por qué? Porque una de las características es que tienen dificultad para relacionarse, ¿no? Entonces este pequeño pues lo molestaba y no, pues le hacía una barbaridad de cosas, ¿no? Entonces a mí sí me molestaba mucho y le decía a la mamá. Afortunadamente me tocó una mamá pues que comprendía la situación, ¿no? Entonces sí le tuve que hablar con ella y decirle, mire, ¿sabe qué? Pasa esta situación, me molesta a mi chico, y entonces pues creo que por ahí no va, ¿no? Porque pues tenemos que respetar. Y la mamá habló con él, pero aún así era muy insistente, y no nada más él, ¿no? Sino le decía a sus amigos que también lo molestaran, entonces pues los otros pues, también. Entonces sí, una situación me molestó mucho porque pues yo digo, pues si no les hace nada, si está aquí y sus características es que se les dificulte relacionarse, pues tampoco también lo tenemos que respetar, ¿no? Entonces tuve que hablar con todo el grupo, con todo, y no nada más con los niños, sino también con los padres de familia. Y le dije a la mamita, la mamá del pequeñito que tenía esta situación de autismo, le dije, a ver, mamita, necesito que usted nos platique cómo ellos se relacionan, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, para que ellos también comprendan, ¿no? Entonces la mamá sí, con mucho apoyo, y ella estaba fascinada que yo le dijera esta situación. Platicó con los papás, platicó con los niños, y fíjate que sí fue mucho trabajo, mucho trabajo, porque no nada más era en mi salón, sino también era pues de toda la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tuvieron que comprender esta situación del pequeño. Entonces fue mucho trabajo con el pequeño, hacer que ellos fueran empáticos. Yo les decía, ¿a ti te gustaría que te molestaran? ¿A ti te gustaría que te hablara feo? ¿A ti te gustaría que te empujaran? Y pues ya el pequeño pues asustado, ¿no? Obviamente decía, pues no. Le digo, es lo mismo que él siente, solamente que él no te lo puede transmitir con palabras. ¿Por qué? Porque una de sus características es esta. Entonces ya yo le decía al pequeñito, a ver, Pedrito, ayúdame por favor con tu compañero, y ahí me iba ayudando, ¿no? Entonces traté de involucrarlo para que él pues fuera comprendiendo esta situación de su compañerito. Y ya al final, la verdad, tuvimos pues resultados muy favorables, porque ya sus compañeros eran empáticos con él. Ya de repente salía corriendo por todo el patio, y entonces pues yo no, cuando lo iba a alcanzar, entonces les decía a los niños, ayúdenme por favor, y ahí van corriendo todos los niños para tomar a este pequeñito, y
y meterlo al salón, porque casi era ya cuando era la hora de salir que tenía como esta angustia y pues la transmitía corriendo, ¿no? Entonces, si tú no involucras a un niño y haces de menos estas situaciones, yo creo que los resultados pues van a seguir siendo como conductas negativas. Pero pues aquí yo no nada más involucré a los niños, sino también a los papás para que ellos también fueran empáticos con el pequeñito, ¿no? Y pues ya al final, la verdad, tuvimos muy buenos resultados porque los niños comprendieron que su compañero pues quizá era diferente, ¿no? En estas situaciones tenía algunas características diferentes, pero finalmente también era un niño y que sentía y que quizá él no podía transmitirlo verbalmente, pero sí corporalmente. Entonces ya ellos pues fueron cambiando su actitud. Sí fue mucho trabajo porque a veces yo tampoco sabía cómo actuar ante eso, ¿no? Porque era algo desconocido. Entonces yo lo que hice pues fue investigar, pero también acercarme mucho a la mamá. Ya la mamita me fue como dando tip para abordar esta situación con su pequeño y la verdad los resultados fueron muy agradables. Sí complicados, pero pues agradables y lo que logré en ellos es que ellos fueran empáticos con su compañero, que quizá ya al final del ciclo él no te abrazaba, decía no, 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 y al final ya él te pedía su abrazo, ¿no? Y no nada más mío, sino también de sus compañeros, entonces ya los otros los abrazaban, pero fue un trabajo en colaboración, no nada más mío, sino de los papás, de la escuela, de la maestra especialista y quizá de todos, ¿no? Los involucrados en la comunidad escolar. Pero pues fue muy, muy grato. Y ahora lo he visto que también ya va a la primaria y sí, ahí va y hasta te hace adiós y es grato porque dices tú, a pesar de su condición, él te sigue recordando. Quizá bueno, quizá malo, pero te saluda, ¿no? Entonces, pues fue muy grato esta situación. Para las personas que nos ven, para todas y todos los maestros o aspirantes a maestros de educación preescolar, ¿cuáles son los principales retos que se van a tomar para su camino? Pues una es que yo creo que un reto es primero el personal, que no nada más decidas tú que voy a ser maestra porque ya tengo mi empleo seguro toda la vida. No, 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 no. Realmente tú debes estar consciente, ¿no? De lo que implica ser un maestro y no nada más de preescolar, sino de todos los niveles. O sea, debes estar convencido que realmente te quieres dedicar a esto, porque pues no nada más es por ratito, sino la profesión es para toda tu vida. Entonces yo creo que el primero, el personal. El reto es personal, que tú tengas la elección correcta. Porque pues a veces dices, pues ya, pues creo que esto es más fácil, hago mi examen y ya voy a estar segura. No. El otro reto es, uno, que no es igual la acción o la forma de actuar como te lo dicen en los libros, ¿no? En la universidad te lo pintan muy bonito y el desarrollo del niño y que les cantes y que juegues y que realmente ya cuando te enfrentas a tu realidad es de wow, no es lo que me dijeron, ¿no? O sea, es complicado porque en los libros te lo marcan de una cosa, pero ya en el actuar diario son situaciones completamente diferentes y que tienes que resolverlas por tu medio, ¿no? Porque quizá cuando eres practicante, pues está la maestra, pero no es toda tu responsabilidad. Pero ya cuando eres maestra frente a grupo, pues ya son tus problemas, los tienes que enfrentar tú realmente, ¿no? Entonces, eso es que no es un reto, es igual que no nos los pintan como la realidad, ¿no? Y la otra es que debes de tener la mente abierta. O sea, tu profesión y tu manera de llevar esta docencia no todos los años es igual. O sea, tu mente es que debes estar actualizándote y actualizándote porque las situaciones, el contexto, los niños van cambiando y entonces si tú no estás actualizado, no vas a saber cómo actuar. O sea, esto es de un quehacer diario.
todos los días, todos los años van cambiando y que no puedes aplicar la misma planeación en este año para el siguiente porque no son los mismos niños, ¿no? Entonces, ese también es otro reto, que tu mente debe de estar abierta para el cambio. Y yo creo que uno de los más importantes es el saber manejar pues tanto a tus alumnos como a tu comunidad, porque pues a lo mejor ahora te tocó una comunidad tranquila, pero quizá el siguiente año te va a tocar una comunidad guerrillera y vas a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Tienes que buscar las estrategias justo para que pues todo esté en armonía. Entonces, y yo creo que también uno de los retos es que no es trabajar de manera individual, sino tienes que trabajar en colegiado, en equipo. ¿Por qué? Porque pues no nada más eres tú como maestra, sino también hay maestros especialistas de educación física, maestros de UDEI que te van a decir estrategias y que quizá tú vas a decir, maestro, hoy voy a trabajar esto, pero si tenemos un maestro que siempre está como en negativo, pues te va a dar el avión. Pero si hay otro maestro que está trabajando junto, vas a lograr muchos aprendizajes en tus niños. Aquí sé que ustedes vienen de escuelas algo grandes porque pues se requiere por la zona. Siempre hablamos del trabajo en equipo. ¿Qué tal es su relación con los compañeros? ¿Siempre todos ponen la camiseta de todos con todos? ¿O si ha pasado que no, la neta, esa maestra no la arma, vénganse conmigo? Sí, es complicado y encuentras de todo, ¿no? A veces dices tú, pues son, no sé, 8 maestros, 5 maestros, 4 maestros con mentes diferentes y entonces para quedarnos de acuerdo con uno en un mismo fin es muy complicado. Y a veces hasta también tú dices, no, ya, así ya. Pero después dices, no, tengo que trabajar en equipo y pues si aunque no te favorezca como esa solución, si la mayoría lo elige, pues tú debes de estar como de acuerdo, ok, vamos a ver qué puede pasar. Y sí, a veces es complicado. Digo, afortunadamente yo en mi contexto donde me encuentro, todos nos llevamos bien y tratamos de llegar a acuerdos, pero hay escuelas que es muy complicado y que constantemente están en esta situación de la competencia, ¿no? Y que dices tú, bueno, pues si no le entro, ¿qué me va a pasar? Y si le entro, ¿qué me va a pasar? ¿No? Pero pues al final y al cabo yo creo que todos estamos trabajando por un fin, entonces podemos exponer nuestras inconformidades y podemos decir quizá las estrategias, pero al final y al cabo se lleva un censo y este censo pues es justamente para la mejora del aprendizaje. Entonces, pues sí, al principio es complicado. ¿Por qué? Porque ponernos de acuerdo y elegir la mejor solución es tremendo. Pero dices tú, pues somos una escuela y ahora con el nuevo programa que se va a ver esto unificado en el contexto, si no estamos unificados como equipo, pues no vamos a lograr como aprendizajes significativos en los niños. Entonces, pues el dialogar en todo momento con nuestro equipo de trabajo, yo creo que esa es la mejor herramienta. Yo no sufro de esta situación porque mi colegiado es muy bonito, pero hay escuelas que sí son complicadas. Complicadas en el sentido de que los maestros tienen sus rodecillos, ¿no? Exacto. Me ha tocado ver que dicen, hay mamás que por recomendación dicen, es que yo quiero a esa maestra, yo no quiero a la que me tocó, yo quiero la de allá. Y quiera uno, ¿no? Pues se siente feo, ¿no? Tú como maestra, tal vez como hasta novata, ¿no? Que es tu primer año y que te salgan con eso, es un bajón de moral bien grande, ¿no? Bueno, esto para los que quieren empezar y que sepan que la educación es muy importante y si el maestro falla, hace que ¿cuántos alumnos tiene en promedio? 40. Si el maestro falla, 40 personitas van a fallar. Exacto. Entonces, se vuelve un trabajo de una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque no se está jugando. Es lo que hemos debatido mucho en este canal, es precisamente, no sé por qué, hablamos mucho de la educación y hablábamos, obviamente, yo sé que
cuando uno ya tiene 3, 4, 5 años, no está pensando en voy a ser un beisbolista, un astronauta, un político, un herrero, sino que él vive en un mundo de aprendizaje constante donde estamos aprendiendo. Entonces, acá el detalle está en cómo un maestro de preescolar puede explotar esas características de ese pequeño. ¿A qué me refiero a explotarlas? Pues en que este niño se inspire para que busque un sueño, busque una meta y él pueda trabajarla. En este caso, es fácil ver en los niños qué quieren hacer ya de grandes a esa pequeña edad, o es cuestión de irlos guiando. Pues en esa edad realmente los niños quieren ser todo. Quieren ser como sus papás, finalmente al principio son como sus papás, ¿no? Yo quiero ser como mi papá, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Pero digo, finalmente ellos, hay una situación que se aplica que, bueno, yo lo aplico, que es de qué quiero ser de grande, ¿no? Que ellos conozcan los beneficios que tiene esa profesión en su comunidad, para qué nos sirve, qué es lo que hacen y comienzo justamente desde casita, a qué se dedica tu papá, a qué se dedica tu mamá, porque unos dicen, es que mi mamá no trabaja, es en la casa, dicen, ¿no? Pero ¿qué hace en la casa? ¿Qué beneficio tiene para la comunidad? Entonces desde ahí ellos van como identificando este sentido, ¿no? Ahora en su medio, es un medio directo, quizá unos dicen maestra, otros dicen futbolistas. El año pasado me tocó que un pequeño, él ya no quería estudiar porque quería ser futbolista. Entonces la mamá sí me dijo, ay maestra, es que mi hijo ya no quiere, dice que ya no va a hacer nada, no va a hacer tarea, no va a hacer esto, no va a hacer aquello porque él va a ser futbolista, que ese es un oficio. Y entonces yo pues me acerco al pequeño, el Pedrito, ¿no? Pedrito, ¿y qué pasa? A ver, ¿qué quiere ser de grande? Yo quiero ser futbolista, pero yo no voy a estudiar porque los futbolistas no estudian. Entonces, desde ahí, pues tú como adulto lo vas guiando. Imagínate si yo le digo, ya no estudies, pues desde ese momento él va a identificar esas palabras del estudio que no es importante. Entonces yo le dije, acuérdate que para ser un profesional en el fútbol, tienes que estudiar, tienes que prepararte porque tienes que conocer las partes del cuerpo, ya le empecé a echar mi choro. Y ya el pequeño como que empezó a identificar, entonces sí es importante. Sí, si tú no estudias, ¿cómo vas a ir conociendo esta profesión, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en gran medida tú los vas guiando. O sea, sí, los niños dicen, porque yo quiero ser maestro, yo quiero ser bombero, porque es su contexto, lo que ellos ven. Pero si tú los vas guiando, mira, un maestro ayuda a los niños a aprender, un panadero nos ayuda nos brinda o hace pan y es importante para tener una alimentación correcta, shalala, shalala. Entonces yo creo que lo vamos guiando y ellos ya con el paso de su trayectoria académica, ellos van a ir decidiendo, ¿no? Realmente en educación preescolar ellos quieren ser todos. Todavía no tienen como definido realmente su profesión, pero comienza desde su contexto. Y si nosotros hablamos negativamente de una profesión, el niño pues se va a quedar como con esa idea. Y para cambiarle una idea a un pequeño es muy complicado. Porque te dicen, mi maestra me dijo que esto, mi mamá me dijo que esto. Y para modificar esta idea tiene que ser vivencial lo que él dice o con lo que tú dices para que él justo vaya como mostrando o identificando sus cualidades. Usted como maestra, ¿qué le agregaría y qué le quitaría al sistema escolar actual? Yo ¿qué le quitaría? Pues quizá, la verdad, yo le quitaría como esta educación tradicional, que dicen que la educación se ha transformado. Yo, desde mi punto de vista, puedo decir que sí, de cierta manera, pero cuando cambiamos de un gobierno a otro,
todo lo que nosotros hemos estado trabajando, como que lo botan. Yo así lo siento. Como que botan a ese, ya no sirve y ahora vamos con el siguiente, ¿no? Entonces yo creo que eso eliminaría, o sea, si realmente quieren ver unos resultados adecuados, yo creo que debe de tener esta trayectoria, ¿no? Como nos mencionaba en este aprendizaje clave, que viene desde educación preescolar, educación inicial hasta cero, se llama de los 0 a los 23 años, ¿no? Que viene como esta continuidad. Si tú quieres ver resultados realmente es llevar toda esta continuidad y no nada más que cada gobierno llegue o quite, ¿no? Y creo que a partir de este programa que va a salir nuevo, como ya lo dije, es el contexto. Entonces eso es algo muy importante que te ayuda o que tú como profesor dices, tengo que modificarme. No tengo que tener esta educación tradicional que es yo el profesor enfrente y los niños abajo conmigo y yo diciendo, no. Ahora en este programa nos dice que el niño y en la comunidad se tiene que involucrar y obviamente rompe esta educación que ya no nada más es los niños y los padres de familia, sino ahora toda la comunidad se ve involucrada. Entonces yo creo que yo le quitaría eso. ¿Y qué dejaría? ¿Qué le agregaría? ¿Qué le agregaría? Pues justo le agregaría estos cursos, pero cursos de actualización reales, que los maestros nazcan a partir de sus necesidades, no nada más de que digan, vamos a ver este tema, no, que sea a partir de mi necesidad, yo como docente necesito esto, entonces, Secretaría de Educación Pública, aquí está el tema por si tú quieres involucrarte, ¿no? O empaparte. Yo le agregaría eso porque usualmente luego dejan como cursos al inicio o al final del ciclo y en medio o en este intermedio pues ya como que siento que nos dejan ahí abandonados cuando realmente el profesor está constantemente actualizándose. Y también le agregaría un poco que esta revaloración de los docentes, ¿no? Que no nada más somos docentes por un ratito, sino somos docentes para toda la vida. Sí, porque es como si trabajáramos en una línea de fabricación y que les dijeran, vamos a hacer cascos amarillos de esta forma. Y de momento llega otro supervisor y dice, no, ahora vamos a hacer rojos, pero que ahora sean triangulares. Exacto. Y luego viene otro con sus ideas. Ellos obviamente siento que lo hacen con la mejor intención. Que tengan la razón, pues es muy diferente, ¿no? Y pues yo entiendo que como maestros, pues sí como que lo quitan a uno de un balance y que de momento pues todo cambie y que ya no sea igual. En estos 9 años que usted nos cuenta que ha estado como maestra de educación, ¿cuáles han sido, que diga, este año fue el mejor, fue donde se trabajó bien y por qué se trabajó tan bien? Mira, yo creo que yo puedo decir que uno de los retos para mí fue la pandemia y que creo que tuvo buenos resultados a pesar de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto de manera personal yo quise continuar actualizándome y fue cuando decidí estudiar la maestría justamente. Entonces decía yo, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé qué voy a hacer, no es lo mismo con los niños presencial a de manera virtual, ¿no? Entonces creo que para mí uno de los mejores resultados fue la pandemia, a pesar de todo y con todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque todos los niños o la gran mayoría de los niños que tenía en mi grupo en ese momento se conectaban. O sea, a pesar de todo y todas las circunstancias, a pesar de que no había internet, a pesar de que no había datos, a pesar de todas las circunstancias, los niños se conectaban. Era media hora, pero creo que era media hora de calidad, porque no podías tener media hora los niños en la pantalla, ¿verdad? Entonces, con nuestros recursos que teníamos en casa,
pues nosotros transformábamos justamente esta práctica, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora vamos a hacer un circuito, a lo mejor ahora vamos a platicar de la fiesta, que ya se acerca todo esto del Día del Niño. Entonces, con todas estas características y con todos los materiales que a partir teníamos en casa, fuimos innovando. Y no nada más digo yo, sino mi equipo de trabajo, porque decíamos, ¿y ahora qué más? ¿Y ahora qué más? Y entonces era una búsqueda constante y los niños de verdad estaban interesados. A veces a nosotros nos fallaba, ¿no? Que nos conectábamos y ya se iba el internet y así de ¡no! Y les decíamos a los papás, no tengo internet, pero si quieren mañana les reagendo la clase para que continuemos. Y los papás, mira, con toda la actitud, con toda la disposición, decían claro, y así, no había como percances de es que yo no había pretextos. O sea, yo, por ejemplo, tenía una pequeña que se había ido a su pueblo y entonces se conectaba en un arbolito porque ahí llegaba la señal, ¿no? Entonces, yo creo que fue para mí la pandemia, a pesar de todo lo negativo que pueden haber dicho, para mí sí fue algo muy enriquecedor porque era de estarte constantemente actualizando y que te decían, ¿no? Ay, cállate, porque por ejemplo me decía mi prima, que era mi vecina, ay, me asustaste, ay, esto, le digo, ay, lo siento, tengo que trabajar, ¿no? Pero a pesar de los recursos que teníamos, y creo yo que fueron buenos resultados. ¿Por qué? Porque platicando con el colegiado decíamos, ¿no? Que ya íbamos a regresar. Y decíamos, es que no podemos regresar a lo mismo, no podemos regresar a la educación que nosotros teníamos en la escuela. Ahora tenemos que cambiar porque si en la pandemia dijimos que teníamos que seguir buscando herramientas, ahora ya en presencial va a ser el reto real, ¿no? Que digas, no vas a tener un retroceso, sino vas a estar adelante de lo que tenías. Y creo que eso hemos estado trabajando ahora, ya no es ahora como la educación que yo digo tradicional, porque una educación tradicional es lo mismo de siempre y ahora no. Yo creo que yo en mi persona y con mi colegiado estamos como tratando de innovar y buscar estrategias y ver qué más, ¿no? podemos ofrecerle a los niños. Entonces yo creo que por eso para mí lo mejor y el reto real sí fue la pandemia, pero dejó muy buenos resultados. Excelente. 1 hora, 2 minutos pasaron así. Lo estamos disfrutando mucho. Vamos a concluir con el programa con algún comentario que le guste hacer a la gente que nos ve, o anécdota o algo que quiera decir. Ahora sí que este es el momento. No, yo lo que puedo decir es que si vas a elegir una profesión, elígela de corazón. ¿Por qué? Porque va a ser tu profesión para toda la vida. Y los retos que te vas a enfrentar los vas a pasar o los vas a cumplir con éxito, porque justamente estás dando tu corazón en esa profesión. Excelente, pues ya saben el tip. Espero les haya gustado este podcast. La verdad, a mí me encantó, que es la primera vez que estamos platicando. La verdad se me hizo súper interesante el tema. Así que espero les haya gustado igual que a mí. Este es el podcast Pura Gente Interesante. Maestra, muchas gracias por venir. Gracias. Es un gustazo haberla tenido en el programa. Así que no olviden seguirnos, darle me gusta, compartir y comentar, ya que esto nos ayuda a crecer mucho en el canal. Soy Carlos Ortiz. Hasta luego. Adiós.